El Alter Rebbe explicó en Shaar HaYehuda de Emuná cómo la palabra de Hashem crea las cosas constantemente. En otras palabras, no es que la palabra de Hashem creó el mundo, no es que Hashem creó el mundo con la palabra, sino que Hashem crea el mundo con la palabra. ¿Qué significa Hashem crea el mundo con la palabra? Significa que la palabra de Hashem está constantemente nombrando el mundo para que el mundo exista. Entonces, las cosas no tienen existencia por sí mismas, sino que la existencia de las cosas es la palabra de Hashem. Todo esto está explicado en el Shaar HaYehuda de Emuná. Acá el Alter Rebbe va a empezar a explicar una idea más profunda. ¿Sí? Va a explicar que incluso la palabra de Hashem, o sea, según la explicación del Shaar HaYehuda de Emuná, ¿qué decimos? Que las cosas no son una cosa física, sino que en verdad son la palabra de Hashem. Sin embargo, sigue todavía dándole existencia a algo más que la esencia de Hashem. Está la esencia de Hashem y está la palabra de Hashem. O sea que como que hubo un cambio. El Alter Rebbe acaba de explicar que incluso la palabra de Hashem tampoco tiene existencia, porque no es igual que en la persona. En la persona habla y la luz y la palabra sale afuera de uno. Pero en el caso de Hashem, los rayos del sol se ven cuando están afuera del sol, pero cuando están adentro del sol no se ven. Y Hashem está en todos lados, incluso donde está su palabra. Por lo tanto, su palabra está anulada adentro de Hashem mismo. Entonces tampoco tiene existencia ni siquiera la palabra. Entonces tenemos dos pasos. El primer paso es, toda la creación es la palabra de Hashem, entonces la creación está anulada a la palabra de Hashem. El segundo paso es que incluso la palabra de Hashem está anulada a Hashem mismo, porque Hashem está en todos lados. Y si está en todos lados es como el rayo del sol adentro del sol. El primero de este capítulo empieza a explicar el bitur que tienen los mundos, la anulación de los mundos frente a Hashem, y empieza a explicar la base del Baal Shem Tov de que no hay nada más que Hashem. ¿Cómo funciona esto? Después empezó a explicar cómo él considerar que algo fuera de Hashem es Avodat Zará de manera un poco más delicada. Avodat Zará como el mínimo. Y a través de cualquier pecado uno dice que hay algo fuera de Hashem. Por lo tanto, es como Avodat Zará. Y así la persona se va a evitar de hacer cualquier pecado, porque así como para Avodat Zará él daría su vida y se dejaría matar en vez de hacerlo. Si no de hacer cualquier pecado, hacer que es como Avodat Zará, darías tu vida y te dejarías matar antes de hacerlo. Rico cafecito. Perikaf, capítulo 20. Neine, mudat zot, lakol, kimitzvat, nazarat Avodat Zará, Shem Shnei Dirot Arishonim Anochi Velo Yereja, en Klalut Kuratura Kula. Sabemos todos que los primeros dos mandamientos, que son Anochi Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, y el segundo mandamiento es Lo Yereja Elokim Ajenim, no tendrás otros dioses. Esos dos mandamientos incluyen a toda la Torah. En otras palabras, el Anochi, yo soy Hashem tu Dios, incluye a todas las mitzvot. Todas las mitzvot hace. O sea, cualquier mitzvah que hagas es una ramificación de yo soy Hashem tu Dios. Y el no tendrás otros dioses incluye a todas las mitzvot prohibidas, todas las prohibiciones. O sea, que cualquier prohibición que hagas es una ramificación de la verá, del pecado de no tendrás otros dioses. Cualquier mitzvah que hagas es como cumplir el yo soy Hashem tu Dios, hace que Hashem sea tu Dios a través de las mitzvot y a través de las averot, es que como si fuera estás teniendo otros dioses. Dice así: que divulga Anoji y con él el mandamiento Anoji, Hashem no queja, incluye a todas las mitzvot hace. Pero y elejá con el Koshesha mitzvot no hace. Y lo y elejá no vas a tener otros dioses, incluye a los 365 mitzvot negativas. La gente llamando a Anoji y elejá le va a impide curá. Por eso, esos dos mandamientos los escuchamos de Hashem. Y los demás 8 mandamientos, el pueblo le dijo a Moshe, no podemos soportar la palabra de Hashem, es demasiado
demasiado fuerte para nosotros, decidas vos los 8 mandamientos siguientes. ¿Sí? Los primeros 2 murieron y revivieron, murieron y revivieron. Entonces el punto es que ¿por qué Hashem dijo estos 2 mandamientos primero? Porque así, al ser que estos 2 mandamientos primeros incluyen todas las mitzvot, así lo hace, entonces toda la Torah fue entregada directamente por Hashem, por lo menos de manera resumida en estos 2 mandamientos. Después Moshe simplemente la expandió y la detalló. Pero la Torah en general está incluida en los 2 mandamientos primeros y la dijo Hashem y así entregó toda la Torah. Que mamar Razal, como dicen nuestros sabios, mi Prem claro Torah Korah, porque esos son toda la Torah en general. Luaer y te veníanse para entender este concepto. Sarij le adquirir girab el Torah y no mauta, justo la cosa del juego, se cae aquí un medio de problema, morir seguro va a que moya ya coden señora hola mamás, ya habla va como se cantó. Para poder entender esto primero hace falta recordar el tema de la unicidad de Hashem. La unicidad de Hashem se puede entender de diferentes maneras. Como lo explica el Rambam, es decir, que solamente hay un Dios y no es más que uno. El Señor Baal Shem Tov es más profundo, es decir, que no hay nada más que Dios. Solamente existe Hashem, no hay otra existencia fuera de Hashem. Y el mundo, como lo vemos, no es un mundo separado de Hashem, sino que es divinidad también. Por lo tanto, no hay nada fuera de Hashem. Y vamos a explicar ahora que no solamente el mundo es divinidad, si decís que el mundo es divinidad, entonces significa que Hashem emanó algo de sí mismo y hubo un cambio en él, sino que el mundo en realidad, también la divinidad, tampoco tiene existencia porque está adentro de Hashem todavía, así como el rayo del sol adentro del sol, y no hay nada más que él. No solamente no hay nada más que la divinidad, no hay nada más que él en absoluto. ¿Qué dice? Dice que todos tienen fe, que Hashem está solo, así como antes de crear el mundo estaba solo, así también ahora sigue estando solo. ¿Cómo se puede decir lo que dice el Terrey acá? El Terrey que está diciendo. El Terrey dice que todos tienen fe, todo Yehudí tiene fe, de que no hay nada más que Hashem. Aparentemente no es lo que se entiende en general. En general, ¿qué es lo que sabemos? Que todo Yehudí tiene fe, que Hashem existe. Todo Yehudí sabe que Hashem existe, pero no que no hay nada más que Hashem. Es más, la gente en general no sabe el concepto. Es como el Alter viene acá a decirnos que cada Yehudí tiene fe, que no hay nada más que Hashem. La explicación es como explicamos en los capítulos anteriores. Al ser que la fe no es un poder externo al alma, la fe viene porque tenés un alma. La fe es una expresión de tu alma. La fe es una consecuencia que vos tenés por tener un alma. ¿Por qué? Porque como tenés un alma, en el fondo, en tu alma, la parte que no sentís en tu cuerpo, la parte que está abajo del agua, del iceberg, la parte esa que vos no sentís, esa parte ve divinidad, siente divinidad. Si ella ve divinidad, no solamente ve que Hashem existe, sino que ve la verdad de que no hay nada más que Hashem. Entonces, si la fe no es un tema de que vos crees que Dios existe, la fe viene porque vos tenés un alma y ves divinidad, y por eso crees en Dios, porque lo ves. Pero también incluye a todas las cosas que significan la existencia de Dios. Significa también que no hay nada más que Él, y tu alma también ve eso. Pues también tenés fe en que no hay nada más que Hashem en el fondo. ¿Y cómo vemos? Obviamente porque se entrega a Yehudí en cualquier momento. Okay. Como como está escrito, Atahu Sheloni Braola, Atahu Mesheni Brajule. Vos sos el mismo antes de que se cree el mundo, vos sos el mismo después de que se creó el mundo, decimos en la tefilá a la mañana. Que Hashem no cambió, sigue estando solo igual que antes. El tema es que en realidad esta parte de la tefilá en otros sidurim no está escrito de esta manera, está escrito de otra manera. En otros sidurim está escrito Atahu Lifnei Shebarata Olam, Atahu Achre Shebarata Olam. Dice, vos sos el mismo antes de que creaste el mundo y vos sos el mismo después de que creaste el mundo. Hoy en día nosotros decimos, vos sos el mismo antes de que se cree el mundo, Lifnei Shenibra Olam, y vos sos el mismo después de que se creó el mundo, antes de que Achre Shenibra Olam. O sea, el primer antes se decía, vos sos el mismo y el antes y después de que creaste el mundo. Hoy en día decimos, vos sos el mismo antes y después de que se creó el mundo.
mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes del Baal Shem Tov, ¿qué es lo que había que enfatizar? Que el mundo fue creado por Dios. Por eso decimos, sos el mismo antes y después de que creaste el mundo, como enfatizando que Dios lo creó. ¿Sí? Después Baal Shem Tov, que explicamos que en realidad no hay nada más que Dios. El Nusajef es el mismo antes de que se cree el mundo, porque el mundo desde que se cree es como si fuera que Dios no hizo nada. En realidad no hay diferencia para ver antes y después. Pirush, o sea... הוא ממש, בלי שום שינוי, כדכתיב, אני השם, לא שניתי. Hashem es el mismo sin ningún cambio. Antes que se cree el mundo, después se cree el mundo. Como está escrito, Ani Hashem lo shaniti, lo shaniti. Yo soy Hashem, no cambié. Dice el Pasuk, ¿sí? El Pasuk dice así: Ani Hashem lo shaniti, datem bnei Yaakov lo gilitem. Yo soy Hashem, no cambié, y ustedes, hijos de Jacob, no fueron destruidos. Los comentaristas, ¿cómo explican esto? Que Hashem me está diciendo que por más que los Yehudim hagan lo que hagan, yo no cambio, yo no voy a cambiar mi opinión. Yo los elegí a ustedes como pueblo, y ustedes, hijos de Jacob, no serán destruidos. Los giliten, de Kilia. Kilia es algo que se consume, algo que desaparece. Pero Hasidut lo explica más literalmente el Pasuk. Dice, Ani Hashem lo shaniti, yo soy Hashem, yo no cambié. ¿Qué significa? No es que no cambié de opinión, sino yo no cambié, como dice el Pasuk. No es que no cambié de opinión de elegirte o no elegirte, sino que yo no cambié. Y ustedes, hijos de Jacob, lo giliten, no se consumen. Se me está preguntando, ¿cómo puede ser que ustedes entiendan y capten y sepan que no hay nada más que yo y que yo no cambié antes y después se creó el mundo? Y ustedes todavía no se consuman, no se anulen y no se prendan fuego de el captar lo increíble de que no hay nada más que hacer en verdad. La explicación literal es: yo no cambio de opinión y los voy a destruir. La explicación de los sabios literales. Hasidut explica que dice: yo no cambié, o sea, yo sigo estando solo. ¿Cómo puede ser que ustedes no se consuman a sí mismos en fuego al amor a Hashem? ¿Entender eso? ¿Entender la diferencia entre los Pirushim? ¿Cuál es tu pregunta? Okay. Que Olamas, dejen con la Olamot. Muy bien. Este mundo y todos los mundos, a Elionim, superiores, o sea, tanto este mundo como los mundos superiores, Einan Poalim Shum Shinui B'Achduto Yitmarech, no provocan ningún cambio en la unicidad de Hashem. Hashem sigue estando solo, aún después de crearlos. La pregunta es, ¿por qué la teoría de acá nos dice? La teoría de acá nos aclara algo. La teoría, fíjate que nos dice... Sí. Ok. Cero Pasul, ¿cierto? Mesmo que no tenga ninguém, mesmo que você não achar ninguém, outra pessoa para escrever igualmente Pasul. Por quê? Porque não é o jeito de escrever para construir. Tá bom? Pero una pregunta. En el teoría, como dice acá, dice: yo soy Hashem, no cambié. Porque todos los mundos, este mundo, dice por qué, dice: este mundo no provocó ningún cambio en Hashem. Y tampoco los mundos superiores. ¿Qué viene a hacer esa aclaración? Al coso del jueves, ¿no se les puede pedir que pase, que nos haga los iniciar ahí? ¿Qué? Que Mictlal Estoy salga. preguntando, ¿qué pensás? Salga acá y después vas a hacer la O sea, el teoría te está diciendo una aclaración muy extraña. ¿Entendés la pregunta? Dice: el mundo este no cambia nada en Hashem, y tampoco los mundos superiores. Obvio que tampoco los mundos. O sea, ¿por qué diríamos que los superiores sí? ¿Por qué diríamos que los superiores sí? Esa es la pregunta. Cuando la teoría te dice una respuesta, hay que encontrar cuál es la pregunta. La respuesta es que no me acuerdo. A ver si acá atrás.
No dice nada. Para mí, que la explicación es la siguiente. Digamos que en una persona se puede entender. Por ejemplo, vos tenés los pies, ¿sí? Y vos tenés tu cabeza. Vos podés estar metido en vos mismo, ¿sí? En otro mundo, o sea, en tu ser, y los pies moverlos, ¿sí? Y eso no te hace ningún cambio a vos. Tipo, estás tan metido en otro mundo que el movimiento de los pies no... Es algo tan... usas tan poco poder de tu alma en eso que no te confunde, no se te mete en vos, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, vos, es más, vas caminando por la calle, mientras vas caminando hablás y pensás, el movimiento de los pies es como automático, no te cambia nada. Ahora, la cabeza no podés usarla en dos lados al mismo tiempo. Cuando vos estás metido en un lado, y no podés mientras automáticamente pensar en otro. Hay gente que puede, pero en general no. Entonces acá el Alter Rebbe viene a decir que el hecho de que existan mundos inferiores no es ningún cambio para Hashem. Él sigue estando solo como antes. Así como en la persona, él puede estar colgado en su mundo y mover las piernas, no mover las piernas, él sigue colgado en su mundo. También Hashem está solo como antes. Hay un mundo inferior, él sigue estando solo. No cambia nada el mundo inferior, no ocupa lugar. Pero los mundos superiores, como Atzilut, que vendrían a ser como la cabeza, podríamos decir que sí ocupan lugar. Tipo ahí no es lo mismo, ¿no? Ese no. Para Hashem es como una persona. En la persona no puede pensar las cosas al mismo tiempo, no puede estar en un lado y pensar en otro. Pero Hashem sí puede estar solo y seguir pensando, digamos, en otra cosa. Ya no tiene esa limitación. Para él la cabeza son como los pies también, están bajos como los pies. Eso es lo que viene aclararnos acá. Ni siquiera este mundo le provoca un cambio y tampoco los mundos superiores provocan un cambio. Él sigue estando igual que antes. Entonces acá el Alter Rebbe va a empezar a explicar, escuchame, porque hay dos pasos del virtud de los mundos. En el capítulo 20 nos va a explicar cómo los mundos son justamente lo que estaba explicando recién, una luz que funciona de manera como si fuera automática. Obviamente no es automática, porque sería decir que hay algo que funciona fuera de Dios, sin su supervisión, su supervisación, pero es automática en el sentido de que no está él metido en eso, en el sentido de que obviamente sí está metido, porque él maneja todo, en el sentido de que no le cambia un cambio a su esencia. Así como la persona puede estar moviéndose y haciendo cosas con el cuerpo, cuando él está en otro mundo, su esencia, su ser verdadero. Una luz, digamos, del alma muy baja, súper no importante, es la que mueve las piernas, a tal punto que son como dos mundos separados dentro de uno mismo. Lo mismo es, entonces digamos que frente al alma, el poder de mover las piernas está absolutamente batel, anulado, como no tiene ninguna importancia, como digamos una vela al lado del sol. Llama una vela del sol y ni siquiera se la ve, porque al lado de una luz tan gigante como la del sol, la velita pierde su existencia. O por ejemplo, como un tipo sabio al lado de un sabio genio. El tipo sabio normal al lado del genio es como un tonto. O sea, el mejor chico de la clase, del primerito de jardín, digamos. El tipo más inteligente del primerito de jardín, al lado de Einstein, no es inteligente, es un estúpido. O sea, no sabe nada. No sabe nada, se puede llamar nada al lado de lo que sabe Einstein, digamos. O sea, en su nivel es inteligencia frente a los demás chicos, pero a nivel superior es nada. Tal mundo que como tonto se puede ser considerado, ¿sí? Entonces, es más, dice, oh, es un chico, es un tonto. De lo mismo en nuestro caso. En el primer capítulo del 20 vamos a explicar cómo toda la creación, incluso Atzilut, todo viene nada más de una luz mínima, chiquita, un puntito, una gota entre todo el océano, digamos. Un poder súper limitado y el más bajo de todos los poderes de Dios crea todos los mundos. Por tanto, no ocupan lugar al lado de él. Es como que no existieran.
es como un grano de mostaza al lado del universo. No son nada. El capítulo 21 va a explicar cómo incluso ese granito de mostaza que no tiene ningún valor tampoco tiene existencia, porque la luz del sol está acá mismo, no como la vela que frente al sol no tiene luz, sino como el rayo de sol adentro del sol, que ni siquiera tiene existencia propia. Digamos que en el caso de la vela sí que existe, pero al lado de eso no tiene existencia, pero por sí misma sí existe. Eso vamos a explicar en el capítulo 20, que el mundo por sí mismo no es que no existe, pero al lado de ayer no tiene ninguna existencia. Ahora, en el capítulo 21 vamos a explicar que en verdad no solamente que el mundo existe, pero que al lado de ayer no es nada, sino que el mundo en realidad todavía está dentro de ayer, como el rayo del sol adentro del sol. La existencia del rayo del sol dentro del sol no, es nula, pero nula totalmente. No existe en serio. ¿Sí? Vamos a empezar ahora, dice así. Va a traer dos ejemplos. El ejemplo del rayo del sol en el sol, y va a traer el ejemplo de la palabra. No, acá va a traer el ejemplo de la palabra. El anterior va a traer... Uy, está buenísimo. Vamos a parar. Continuaremos mañana.